Hoy día el curso tiene que ver con gestión desde el punto de vista de las personas y la pregunta clave, entonces, voy a volver a hacérsela en unos minutos cuando la clase vuelva. Entonces, ¿qué son las competencias? Las competencias son un saber actuar complejo, significa que no es trivial, y que uno de alguna manera es capaz de expresarse en una situación. Por ejemplo, en el caso de los médicos. ¿Cómo aprenden los médicos en Chile? En Chile los médicos aprenden con personas reales. En general, en las universidades tradicionales o las universidades que se han adjudicado los hospitales, eh, ¿qué diferencia hay básicamente cuando uno va a una clínica versus cuando uno va a un hospital? En una clínica a ti te cobran, en un hospital en general no te cobran. Hay diferencia en Chile, hemos comprobado en estos meses que muchas cosas que se dicen son relativas. Ahora, en la clínica se le paga a los médicos un cierto valor, un cierto honorario por lo que ellos expresan. En los hospitales se acepta, cuando uno está en un hospital, de que estudiantes acompañados por profesores lo revisen a uno. A veces puede ser bastante incómodo, bastante incómodo. Imaginemos que ustedes están, por ejemplo, en un tratamiento ginecológico u urológico, que tiene que ver obviamente con órganos bastante íntimos. Entonces pasa el profesor en conjunto con todos sus alumnos y alumnas y le dice, mire, aquí podemos ver que el señor o la señora tiene un problema sexual. Y todos mirando así, ¿cuál es el problema sexual? Uno cuando está en un hospital acepta, asume, porque asume, de que se está aprendiendo, los estudiantes de medicina están aprendiendo con el pobre paciente. Ese dicho que se dice, contigo aprendo. En la clínica, como te cobran, se supone que el médico no puede andar con otro, exponiendo tu caso ante los demás. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en el caso de la medicina, yo en realidad como médico aprendo mucho más cuando interactúo con una persona, paciente real. Y para eso yo tengo que mover en mi cerebro, con mi notebook, con mi tablet, etcétera, una serie de recursos donde yo digo, estoy combinando esto con la materia que vi el profesor en clase, con el ejercicio que nos dio, etcétera. Eso versus que yo te pase un libro con unas imágenes o te proyecto un video y te diga ya, ¿qué sucede con este enfermo del pulmón? Versus el hecho de que tú interactúes con un enfermo del pulmón. Entonces, ¿cómo uno aprende? Uno aprende, por ejemplo, ustedes, ¿cuándo van a aprender más? Ustedes van a aprender más cuando ponen en práctica los conocimientos, cuando hablan con gente real. Como eso no se puede hacer siempre, entonces uno va a un laboratorio y en el laboratorio se supone que uno aprende en un espacio de laboratorio, pero los espacios de laboratorio están restringidos. Es decir, lo que uno puede aprender es bastante más acotado. Entonces, se supone que las competencias, que el aprendizaje, se basan en tres elementos. En lo cognitivo, es decir, lo que uno sabe desde el punto de vista del aprendizaje conceptual, por eso que en la imagen, en la parte de arriba del iceberg, versus lo que sabe hacer. Varios de ustedes son muy buenos estudiantes en teoría, pero en la práctica no lo son tanto. Y hay un tercer elemento, que es el saber ser. Porque, por ejemplo, volvamos al caso del hospital. Yo cuando fui alumno en el liceo Eduardo Navarra, donde yo estudié, yo era bastante buen estudiante, pero yo no era capaz de enfrentar temas de sangre. O sea, la sangre no va conmigo. Entonces, si yo hubiera seguido medicina, por ejemplo, no habría sido para mí grato, más allá de la materia que tú te aprendiste, el saber, más allá de que te enseñaron ciertas formas y tú puedes tal vez
interactuar físicamente, tomar una especie de bisturí y trazarlo, pero otra cosa es ver la sangre. Otra cosa es saber que un paciente, por ejemplo, te dice, doctor, me duele, doctor, tengo pena, doctor, me voy a morir. Eso es otra cosa. Entonces, el aprendizaje es un aprendizaje muchas veces profundo. Yo puedo, a través de una prueba, saber si ustedes saben y un poco si saben hacer, pero no sé si saben ser. El saber ser se prueba en la parte profunda del iceberg y eso se ve en la práctica. Entonces, por eso se dice que uno es competente cuando uno maneja en algún grado estos tres elementos: el saber hacer y el saber ser. Esto entonces involucra no solamente lo que nosotros nos aprendimos o practicamos, sino que también lo personal, los valores que nosotros tenemos, nuestra forma de ver las vidas. Imagínense usted, vuelvo al caso de medicina, un paciente hediondo, ¿tú lo vas a tratar distinto? Sí, yo te puedo decir, no, tú tienes que tratar a todos los pacientes iguales. Pero tú decís, pero este paciente es demasiado hediondo, profesor, digamos, me molesta. Y ojo, tú estás siendo médico, tú no puedes hacer esa discriminación. Entonces las competencias es eso, es mostrarla en su magnitud. Y por eso involucra una parte profunda de nuestra personalidad. Y lo importante de las competencias es que anticipan cómo hacer tu comportamiento de desempeño, porque yo quisiera que como ustedes, como ingenieros, amaran la información, porque la información, la carrera de informática, el eje central es la información. Por eso no se llama ingeniería en computación, se llama en informática, en información. Y si ustedes son ingenieros informáticos, nosotros creemos, les damos un título a ustedes, esperando que ustedes son capaces de desempeñarse en el contexto de la información y la computación por añadir. Y lo otro importante es que hay estándares, yo puedo medir el grado de competencia. Por eso que les ponemos nota en las pruebas, por eso que los laboratorios tienen puntaje, por eso que tienen que tener actividad que tiene puntos, por eso que esa suma de puntos permite saber si ustedes aprueban o no aprueban. O sea, lo que nosotros estamos en alguna forma diciendo que la Santa María, como cualquier universidad, certifica que ustedes tienen las competencias para poder ser ingenieros. Si son médicos, no se asustan con la sangre. Y eso tengo que verlo en la práctica. Entonces hay aprendizaje basado en la práctica, con muchas escuelas de medicina, y otras que tienen algunos simuladores para saber si en realidad la persona aprendió o no aprendió. ¿Estamos? Esas son las competencias. Ahora, las competencias son un listado, nosotros lo podemos ver acá en el lado derecho de la pantalla, son muchas. Por ejemplo, yo fui perfeccionado en la Universidad de Deusto en estos temas. Y en la Universidad de Deusto nosotros sumamos 27 competencias. La Universidad de Deusto, España, Bilbao en particular, se compromete a formar en todas esas competencias. En la realidad son muchas. Son muchas porque a uno le cuesta aprender de todos esos temas. Por ejemplo, una competencia, ustedes la pueden ver ahí, que está en la cuarta de abajo hacia arriba, que es competencia de gestión por proyecto, que es una a la cual yo ayudo. Y, por ejemplo, yo a qué competencias colaboro. Yo aporto a competencias de gestión, que están básicamente en el segundo cuadrante de arriba hacia abajo. Bien, en el lado izquierdo de la pantalla, cuando nosotros hablamos de competencias, dijimos que una era el saber, o sea, el conocer. Y por ejemplo, y ahí dice, implica el placer de comprender, de descubrir, de conocer el entorno, y significa adquirir instrumentos de cierta comprensión, aprender a conocer. El aprender a ser significa poder influir, por ejemplo, sobre el propio entorno. No solamente conocer el entorno, sino que influir, y uno de los elementos es saber trabajar en equipo. Por ejemplo, la actividad de hoy día
implica que ustedes tienen que ser capaces de rearmar los grupos, porque la semana pasada y antepasada lo tenían con compañeros de Santiago, ustedes tenían que armar grupos de 3 siendo uno Valparaíso de Santiago, y ahora las restricciones tienen que ser 3 de Valparaíso. Y ojo que la próxima semana en el certamen, esta actividad hoy día tiene un peso, la de la próxima semana tiene mucho más peso, entonces en ese contexto ustedes tienen que no solamente conocer ese entorno, sino que influir sabiendo trabajar en equipo. La otra competencia es saber ser, que entre otras cosas significa desarrollar la propia personalidad de ustedes, uno desarrolla una personalidad, y que implica capacidad de autonomía, juicio y responsabilidad personal. Por ejemplo, ¿cuál es el problema que vamos a tener el viernes? Compañero, profesor, no tengo ningún grupo, no sé con quién trabajar, etc. Tener que llevar un problema. Tener que hacer 3 veces la tarea. El triple en lo que es la actividad. ¿Por qué? Porque no te pusiste, no supiste actuar con responsabilidad personal. Yo hoy día les digo, pónganse de acuerdo, mientras estamos haciendo la clase, usted entre medio está diciendo yo quiero trabajar con él. Y un cuarto elemento que lo pone la UNESCO, es el aprender a vivir juntos, que significa participar y cooperar con los demás y vivir con el pluralismo, la comprensión mutua y la paz. Eso es lo que implica. Y esto es bien interesante, ¿eh? Por lo siguiente, las competencias eran 3. Uno, 2, 3. Y la UNESCO agregó un cuarto. Miren una diferencia que hay entre la cultura latina, por ejemplo, la chilena, y la cultura anglosajona, por ejemplo, la australiana. En Chile, aquellos que aprendieron a manejar o que van a aprender a manejar, le dicen, el lema es, maneja a la defensiva. En Australia, es maneja colaborativamente. Así de simple la diferencia. Eso expresa una cultura distinta. La cultura latina, chilena, en particular es, defiéndete tú. La cultura anglosajona, capítulo Australia, es colaboremos. No a la defensiva, colaborativamente. Y eso marca todo un escenario distinto. Entonces, nuestras competencias, las que aprendemos nosotros en Chile, en Latinoamérica en general, heredado de España, es defiéndete. En la otra es juntémonos. ¿No? Y eso se ve en estas últimas meses en Chile. Bueno, el primer elemento era las competencias. Y de las competencias en particular, vamos a desglosar varias. Una es la inteligencia emocional. ¿Qué es eso de la inteligencia emocional? Por ejemplo, a ver, les pregunto a los compañeros que están hoy día en clase, en esta clase Zoom, ¿quién cree tener competencias de inteligencia emocional? O B, ¿a quién le han enseñado qué es inteligencia emocional? Hay 25 compañeros en clase en este momento. ¿A quién le han enseñado sobre inteligencia emocional? Levanten la mano y díganme, profesor, en clase a mí me explicaron lo que era inteligencia emocional o me pidieron que practicara la inteligencia emocional. ¿A quién de ustedes? Ya, Bárbara levantó la mano. Por favor, Bárbara, explícanos. Adelante, Bárbara. En el colegio, en media, me enseñaron sobre la inteligencia emocional, Ya, pero no me acuerdo. ya, ya, ok, muy sincera tú. ¿En qué colegio? En el Liceo María Auxiliadora, ¿En qué zona? Punta Arenas. En Punta Arena. Ah, Bárbara, era que tú eres de Punta Arena. Ya, bueno, ¿quién más? ¿Quién más? Yo, Ahora, sí, por favor, adelante. eh, aquí Marías. sí, en el colegio me enseñaron en psicología. Tenía que hablaba respecto a que uno tenía que saber conocerse y reconocer las emociones de los demás. Algo así era. Pero no, como dijo la Bárbara, también no me acuerdo muy bien de eso. Bueno, ¿alguien más?
Ya hay 25 asistentes. Bien. Es triste. ¿Por qué les digo que es triste? Porque tal vez una de las competencias más importantes están asociadas a la inteligencia emocional. ¿Y por qué están asociados por qué son tan importantes? Profesor, pero ¿por qué no está diciendo que esto es tan importante como sistema operativo, por ejemplo? No estoy diciendo que sea tan importante como sistema operativo. A ver, rebobino. Es un tema sumamente importante. Entonces, tan importante como varios otros. ¿Por qué? Nosotros, durante todos estos años, nadie puede decir que a ustedes no le hemos tratado de enseñar cálculo, matemática. Nadie puede decir que no le hemos tratado de enseñar física. Nadie de ustedes puede decir que no le hemos tratado de enseñar programación, o lenguaje, programación, etc. A lo mejor lo hemos hecho bien, más o menos, o mal. Pero que lo hemos insistido, nadie puede decir, profesor, ustedes nunca insistieron en esto. Entonces, muy triste. Todo eso tiene que ver con la inteligencia cognitiva, de nuestro conocimiento, de nuestro cerebro que tenemos aquí arriba. Pero nosotros no solamente somos cerebro, nosotros somos sentimientos, somos emociones. Y esos sentimientos y emociones los ponemos en el trabajo, los ponemos en la pasión de lo que queremos hacer. Por eso les puse como actividad Bielsa. Nadie puede decir Bielsa, no, es un tipo que la verdad es que no le interesa el fútbol, o que lo practica mal, etc. Uno puede criticar a Bielsa por los resultados, pero no puede decir que no le pone emoción, que no le pone sentimiento, que no le pone acento en lo que quiere hacer. Entonces, justamente, la inteligencia emocional tiene que ver con eso, con cuánto cariño le ponemos a nuestro trabajo, con cuánta pasión. Y eso, ustedes, estudiantes que están terminando el cuarto año, que están a puertas de obtener la licenciatura, nuestra universidad no hemos sido capaces de hacerlo. En circunstancias que es muy tremendamente importante. Si yo sé mis materias como ingeniero, pero soy una bestia como persona, voy a tener serios problemas, yo o mi gente, la gente que me rodea. Y esto no solamente para que tú seas buen papá, mamá o tío, esto tiene que ver con uno como profesional. Entonces, resumamos en esta imagen un poco qué es lo que es inteligencia emocional y por qué le pongo tanto color. Porque resulta que la inteligencia emocional tiene que ver con el corazón, pero también con nuestra razón, con nuestro cerebro, con nuestra forma de analizar las cosas. Por eso que es tan importante. Si yo voy a hacer la práctica y me dicen, oye, ¿puedes hacer esto? Es que, sí, yo creo que a lo mejor, ¿de qué me dijo que quería usted que yo hiciera? Que a mí no me pasaron esa materia en la universidad. Entonces, de esa manera no voy a convencer a nadie. Si tú quieres tener a tu pareja, etcétera, no puedes decirle, aló, ¿tú querés pololear conmigo? No, tienes que ponerle emoción. Y le hablé de un tema técnico y un tema personal. Entonces, en ese contexto, la inteligencia emocional se enseña, se aprende, se practica. No es una cosa que uno diga, mira, esto es un tema, la verdad es que, bueno, algo habrá. Este es un tema que muchos vienen estudiando hace tiempo. Es el complemento de nuestra personalidad. Recordemos que las competencias tienen que ver también con nuestra personalidad. Este señor que está aquí se llama Daniel Goleman. Daniel Goleman fue el que llevó este tema a la palestra y lo desarrolló. Daniel Goleman. Y Daniel Goleman nos dijo que hay ciertas emociones que son las fundamentales, no son las únicas. ¿Cuáles? Algunos deben haber visto esta película. A ver, levanten la mano los que vieron esta película. No les voy a pedir que hablen, pero por lo menos que levanten la mano. Dos, ¿quién más vio esta película? Ya. Varios, ¿ven? Ya vamos en 7. 7 estudiantes. De los 25 que están en este momento. Esa película. ¿Profe?
¿Sí? Disculpe. Dijo que hay 25 estudiantes. Sí, A mí me sale que hay 12. va, a ver, mira, Igual, me sale que hay 12. ya, entonces hay algunos que están medio colgados, porque sí, hay 11, pero hay otros, bueno, no, esos más 27 dice aquí, están colgados de alguna parte, no sé si estarán en otro curso Moodle, otro curso Zoom. Sí, hay 11, tienen razón, ¿No será que 12 están conmigo, ¿sí? esperando entrar o algo así? Como esperando que los A ver, dejen entrar, como que lo acepta la clase. voy a mirar, ¿ah? Voy a mirar en un momento, ¿ah? Pero me voy a salir, entonces para no dejarlo ya. Eh, ya, pero dejé la clase abierta, no dejé como una vez que la dejé en sala de espera y varios pobres quedaron ahí esperando. Ustedes levantaron la mano, por favor díganme nomás, hablen nomás. ¿Quieres decir algo, Matías, Fabiano o Vicente? No, era por la pregunta de quién veo Sí, la película. Ah, era ya, si ¿quién habíamos es? visto la película. Ya, ya. Bueno, la película, ¿cierto? Se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Intensamente. Intensamente. O de ¿No? adentro hacia afuera en el título en inglés. Ya, está de adentro hacia afuera. Mira qué buena. Nosotros en español, si le llamamos la película de adentro para afuera, no va a nadie. Entonces le cambiaron el nombre intensamente porque nadie le pasa desapercibida a la película. ¿Qué es lo que es eso de intensamente? Mira, las 5 emociones básicas que nos trajo la película intensamente era este señor que está ahí, que es la rabia, el enojo. Esta señorita es el enojo. El que está aquí es la alegría, y por eso está esa cara de alegría. Aquí está la duda, el miedo, el tipo. Y aquí está la tristeza. La tristeza, ¿ah? Ahora, hay más emociones. Fíjense que una emoción básica es el erotismo, por ejemplo. Es una emoción básica. Pero de esa no, la clase hoy día no se va a referir al erotismo, ¿ah? Por si acaso. Pero está dentro de la. Entonces, vamos a ver un pequeñito video, un corto video, donde alguien nos va a hablar sobre lo que es inteligencia emocional. Entonces, qué mejor que nos hable, bueno, justamente Daniel Goleman, que fue el tipo que se le ocurrió todo, que se le ocurrió todo. Entonces, vamos a pedir a Daniel Goleman que nos explique. Yo lo voy a invitar a la clase, obviamente que ustedes saben que esto no es cierto, ¿no? Yo no lo estoy invitando a la clase, pero así uno le pone un poco de color, emoción, entonces el profe nos va a invitar a alguien y esperamos que funcione. Entonces, Daniel Goleman es un psicólogo que no es muy querido por sus pares, entre paréntesis, porque Daniel Goleman, y algunos se lo reprochan, él lo que hizo fue recopilar una serie de antecedentes y en base a esa serie de antecedentes acuñó un término, él le puso el nombre y a ese nombre le puso inteligencia emocional. Entonces el tipo pasó a la historia acuñando una palabra y hoy día todos los que hablan de inteligencia emocional tienen no que pedirle permiso, pero en investigación se cita, siempre que tú vas a usar un caso, tú tienes que citarlo. Entonces el tipo es tremendamente conocido a nivel mundial porque él acuñó la palabra inteligencia emocional. Entonces, vamos a ver en algún momento. Voy a saltarme unos minutos. Oh, profe, se ven las diapositivas, no se ven un video. Ya, vamos a tratar de resolver el problema. Estoy en mi casa, entre paréntesis, sí, así que les pido las disculpas porque yo probé todo esto antes, pero lo típico que se prueba antes no necesariamente funciona en el momento que uno quiere que funcione.
Estoy tratando de resolver. Ya. A ver, ¿están escuchando? ¿Aló? ¿Me están Lo escuchamos escuchando? solo usted. Sí, lo estamos escuchando. Ya, después voy a poner el video porque parece ser que en algún momento colisiona con Moodle, con Zoom. Entonces voy a seguir en un momento más mejor, porque si no, capaz que los deje a todos ustedes fuera de la clase. Entonces, le pido las disculpas y voy a volver en un momento más a ver si puedo poner el video. Si no, se les voy a dejar ahí. Entonces, bueno, la inteligencia emocional tiene que ver con tres elementos principales. Así fue definido en los años, cuando Goleman trae este tema. Entre paréntesis, si no me escuchan, por favor, alguien que me diga, estamos escuchando, ¿cierto? ¿No hay problema? ¿Estamos escuchando? ¿Ok? Ya. Entonces, tiene que ver con autoconciencia. Primero, cuánta conciencia tienes tú de tus procesos internos, de que tú te conoces, que tienes conciencia emocional de lo que te pasa, eres capaz de autoevaluar. El segundo gran elemento tiene que ver con el autocontrol y el tercero tiene que ver con la motivación. ¿Cuán motivado estás tú para hacer las cosas? Ahora, el tema de inteligencia emocional tiene un trasfondo más o menos grande, ¿eh? Y es que está demostrado científicamente que tiene relación con nuestro cuerpo humano. Tiene relación con nuestro cuerpo. Entonces, las emociones en el cuerpo se sienten. Por eso que cuando a alguien le da rabia, le da pena, está alegre, está enojado o tiene miedo, tú lo ves en la cara. Tú ves una persona que está contenta, tú ves una persona que está enojado, tú ves una persona que tiene miedo, tú ves al tipo que está alegre, lo ves en la cara, el tipo irradia alegría. Entonces, y eso que tú ves en la cara no solamente está en la cara, sino que también está dentro del cuerpo, está en tus órganos. Por eso que la inteligencia emocional es tan importante, porque no solamente tiene que ver en la forma como tú te relacionas con los demás, sino que es más preocupante todavía, tiene relación de cómo está funcionando tu corazón, qué está pasando con tu estómago. Por ejemplo, si uno a veces con ciertas emociones te dan ganas de ir al baño, a orinar. Hay otras emociones, ¿por qué te pones rojo? ¿Por qué te pones rojo? ¿Por qué tu cara se pone de color rojo? No es una casualidad, es que tu cuerpo está mandando señales, porque las emociones lo están compensando, descompensando. Entonces, la inteligencia emocional, ¿por qué te duele el estómago ante un certamen? No es casualidad, son las emociones que están llevando sangre, están liberando hormonas, están liberando una serie de químicos que están afectando a tu cuerpo. Y la expresión, por ejemplo, alguno de ustedes a su papá o a su tío le dice, oye, ¿sabes que me subió la presión? ¿Por qué le subió la presión? Porque sus emociones lo están controlando. Él no está controlando sus emociones, son sus emociones las que lo están controlando a él. ¿Por qué a la gente le baja la presión? Por los mismos motivos. Entonces, este es un tema tremendamente importante y también para gestionar. Porque si tú en algún momento formas parte de un equipo de trabajo, tú estás liderando el equipo de trabajo y toda la gente se da cuenta, si tú tienes miedo, el miedo se va a notar en tu cara, se va a notar en el color de tu piel, se va a notar en tu voz. Entonces, el tener conciencia de lo que significa la inteligencia emocional es tremendamente importante. Porque no solamente se trata de reconocer las emociones, sino que saber manejarlas. Entonces, con contrapeso, regular el funcionamiento de tu cuerpo, porque tu cuerpo es el que reacciona.
una organización con ira se da cuenta. Nosotros nos damos cuenta que Chile está enojado hoy día. Los chilenos están enojados. La emoción en Chile está a flor de piel. ¿Por qué el éxito de Twitter para desbalancear las campañas políticas? Porque recurren a las emociones. Entonces la emoción también yo como gestor las puedo usar positivamente, negativamente, o bien manejarla, o bien poder equilibrarla. Entonces las emociones son tremendamente importantes. Ahora, hay una segunda versión de Goleman, en que Goleman dice, mire, las competencias, antes él hablaba de 5, que serían en 25. Después él pasa a hablar de 4, en realidad, que tienen que ver con competencias personales o competencias sociales. Y las 25 las desglosa y finalmente las deja en 20, y la agrupa de otra manera, entonces habla de la reconocimiento de uno y de la regulación, que es como uno puede manejar. Entonces, estas son las 20 competencias, que antes eran 5, que derivaron a 25, que en la versión 2 de Goleman son 4 y que deriva a 20. Entonces, él habla en la nueva versión de que uno tiene que tener conciencia uno mismo, uno tiene que tener conciencia social de la relación con los demás, uno tiene que autogestionarse uno, porque de esa manera se regula, y de ser capaz de gestionar la relación. Ese es el tema. Entonces, vamos a trabajar algunas. Por ejemplo, una importantísima, la empatía. Una que es la empatía. Aquí la 10 en esta lista es la empatía. La 10 es la empatía. Entonces vamos a trabajar varias. Ese es el objetivo de la sesión. ¿Qué es lo que es la empatía? Es la capacidad de sentir sentimiento ajeno, necesidad, interés ajeno. Eso es ser empático. Con todo respeto, por favor, a todas las posiciones que usted en lo personal tiene, ¿podríamos decir que el presidente de nuestra república, de nuestro país, es empático? Yo diría que no. Ahora, no, por favor, no estoy haciendo una crítica política al presidente. Lo que estoy haciendo es una crítica desde el punto de vista de la gestión, en particular con una competencia que se llama empatía. Por ejemplo, el otro día ustedes vienen y me dicen, profesor, hay un alumno que me manda un mail y me dice, profesor, me va a faltar tiempo para la prueba. Yo le respondo, le digo, espérate un poco. De ahí usted coloca en Moodle, profe, nos está faltando tiempo para la prueba. Entonces, de ahí yo no estaba viendo Moodle instantáneamente, tengo un solo computador, así que tenía que pasarme de un espacio a otro, y de repente me meto a Moodle y veo 21 mensajes. 20 más 1, estaban pidiendo por favor más tiempo. Entonces, imagínense que yo le digo, señores, aquí no me es tiempo, este es todo el tiempo, se les dijo a ustedes, se les explicó que eran 2 horas, etcétera, digamos, aquí el que puede, puede, y el que no, chao, yo a los 20, yo sencillamente voy a desconectar el sistema, y el que no entregó, murió en el certamen, y se va para la fase 2, y da el certamen el 12 de marzo. Entonces, ¿qué dirían? Aparte de echarme un garabato. Este tipo no tiene empatía, no se da cuenta. Yo con empatía me tengo que dar cuenta de qué cosa, comprender a los demás, comprenderlo a ustedes, ayudar a ustedes a que se desarrollen, orientarme hacia el servicio, porque lo que yo estoy dándoles es un servicio. Yo trato de formarlos, pero formalmente, formarlos como personas, formarlos como gestores, formarlos como estudiantes, formarlos como informáticos. Pero en concreto, lo que yo estoy dando es un servicio. Tengo que aprovechar la diversidad. ¿Por qué? Porque a algunos de ustedes, por ejemplo, les cuesta más o menos escribir en el teclado. Algunos de ustedes escribieron la prueba, otros escribieron el teclado. Entonces yo tengo que darme cuenta de que los tiempos de ustedes son distintos. Algunos, hubo 2 estudiantes que entregaron a la hora. Una hora, 9, 4, 10 y medio. Hubo 2 estudiantes que a la hora y media ya han entregado el certamen. Pero no todos tienen esa capacidad. La verdad es que a las 2 horas habían entregado varios. Pero hay diversidad. Tengo que tener conciencia política. ¿Qué es lo que es conciencia política? Miren lo que dice. Interpretar las corrientes emocionales de un grupo y las relaciones de poder. Claro, yo soy el profesor y puedo decir, ya saben que a mí no me importa. Yo di las reglas, las expliqué, etcétera, y ahora esta cosa sencillamente se aplica. ¿Qué es lo que yo no habría demostrado? Ser empático. Porque todos estamos un poco nerviosos.
Por ejemplo, yo probé antes de esta clase, probé que funcionara el video. Lo trato de hacer en este momento, la cuestión no funciona, me dice que hay un problemita por ahí, porque estamos utilizando una forma de video y estamos pasando. Entonces, eso es la empatía, es una de las competencias de la inteligencia emocional. Otra, son las habilidades sociales. Habilidades sociales que nos permiten, por ejemplo, inducir en otro respuestas deseables. ¿Por qué es tan importante inducir en otro respuestas deseables? Porque si yo soy jefe de ustedes, si yo fuera jefe de ustedes, entonces yo tendría que decir, bueno, si yo soy jefe, tengo que tratar de influir en ustedes. ¿Qué es lo que es un jefe? Es alguien que influye en los demás. Entonces yo tendría que, dentro de las habilidades sociales, ver cómo influye. Ser capaz de comunicarme, lo vamos a ver un minuto más. Ser capaz de manejar conflictos, porque van a haber conflictos. Mostrar liderazgo, catalizar los cambios, provocar el cambio, establecer vínculos, relaciones con ustedes, colaborar, cooperar, etcétera, ¿no? Y todo eso pueden ser fortalezas o debilidades. Entonces tengo que tener habilidades sociales para poder inducir en otros. Por ejemplo, ¿qué se habla mucho de lo informático? Muchas veces se dice de lo informático, ¿cuál es el gran defecto que tienen los informáticos? Oye, estos tipos no tienen habilidades sociales. ¿Cómo se comprueba, por ejemplo, una habilidad social? Mira, una habilidad social se comprueba que si a ti te invitan a un cóctel, por ejemplo, tú no puedes ir a puro comerte los sándwiches o los pastelitos. Tienes que conversar con otros. Tienes que establecer vínculos. Tienes que colaborar, cooperar. Por ejemplo, y se lo insisto, el problema que vamos a tener el viernes, que algunos van a estar mandando mail, profesor, estoy solo. Bueno, ¿viste el video? No, no vi el video. No, y profe, ¿cómo es que hay que hacer un trabajo entre tres y los compañeros de Santiago ya no están? Oye, si yo les expliqué con claridad de que ahora los grupos que vamos a armar son solamente de Valparaíso. Ah, que yo no sabía. Bueno, porque tampoco te enteraste, porque la habilidad social también está metida un poco en las redes de ustedes, cómo ustedes se relacionan con los demás. Esa es una habilidad social. Es una competencia de la inteligencia emocional. Bueno, en esta lámina aparecen 16 hábitos de inteligencia emocional. Es una infografía. ¿Qué significa una infografía? Es una forma de representar gráficamente una serie de elementos. Por ejemplo, dicen 16 hábitos de inteligencia emocional. Entonces, ¿cuáles, por ejemplo? Hay 12 estudiantes en este momento en clase. No se ve que nadie esté pidiendo entrar, por si acaso. Y fue algo que me dijeron. No se ve que alguien esté pidiendo entrar. Bien, entonces, ¿qué es lo que es la inteligencia emocional? Reconocer nuestros sentimientos y los de los demás. ¿Están ustedes enojados? ¿Estoy yo enojado? ¿Cómo expresar correctamente la emoción y el pensamiento? ¿Cómo hacerlo correctamente? ¿Cómo ser fuertes? Porque uno en algún momento, a veces uno tiene ganas de llorar. Yo no digo que uno no llore, pero en algún momento uno no puede llorar. Entonces, el ser fuerte en el momento que se requiere. También dentro de la inteligencia emocional es reconocer cuando nos equivocamos, rectificar. De una forma en que se muestra la inteligencia emocional. Y por eso que la lámina muestra ahí el orgullo. El orgullo, no, yo no, nunca voy a reconocer que me equivoqué. Eso es un animal que no inteligente emocionalmente. El no buscar ser perfecto. ¿Por qué? Porque si uno quiere ser perfecto, la vida no es perfecta, el mundo no es perfecto. Entonces yo voy a chocar contra los muros. Yo promuevo Kaizen, que significa mejora continua, no la perfección. Mejorar. También entender de mantener una vida saludable, porque si uno
Si yo no manejo, por ejemplo, si yo, claro, me gusta a lo mejor la torta, pero si yo como torta, resulta que me hace mal. Entonces tengo que ser capaz de manejarme de una vía saludable. Enfocarse en la parte positiva. Claro, uno evalúa lo negativo, pero no me puedo estar guiando por lo negativo, tengo que evaluar en lo positivo. Algunos dicen que un buen hábito, por ejemplo, rodearse de gente alegre, buena onda. También a veces personas que son tristes, pero no solamente con los tristes. Saber decir que no, porque a veces uno no puede estar diciendo que sí y siendo llevado a momentos que de repente no te conducen a nada. Apreciar, valorar lo bueno que hacen los otros. Hubo un estudiante que contestó esa encuesta, esa pregunta que yo le dije al terminar la prueba: oye, por favor opinen del certamen, qué les pareció, etcétera. Uno de ustedes me dijo: mire, profesor, le puedo decir esto estuvo bien, esto hay que mejorarlo, etcétera. Un alumno en Valparaíso de Santiago. De repente darse cuenta que no puedo vivir en el pasado. El pasado no es que pasado está pisado. Hay una frase que tienen los futbolistas que dice pasado pisado. No, tampoco es eso, tengo que evaluar, pero no puedo pensar de que hace 3 años me pasó algo, que etcétera, y que eso, y que allá, y le doy vuelta y le doy vuelta. ¿No? Conocer, muy importante, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Ya. Conocer el FOA, y no solamente saber cuántos sistemas operativos, cuántas redes de computadores sé, sino que en general. Yo les pedí, después del certamen, de que mire, esto es lo que sucede, lo que ocurrió, etc. Y les pido que ustedes reconozcan, si de algo les sirve el sistema de gestión, lo mínimo, es que reconozcan sus propias fortalezas y sus propias debilidades. Y que tomen una decisión. ¿Ustedes van a fortalecer su fortaleza o van a trabajar sus debilidades? Ustedes uno tiene la opción de elegir uno u otro. Pero los que sí, que se planteen una estrategia, una forma de hacia dónde quieren ir. Entonces, la infidencia que voy a hacer, que hubo un hecho muy bonito que ocurrió el jueves pasado. El jueves pasado se firmó por parte del Departamento de Informática el acuerdo con el Scotiabank, que fueron la autoridad de la universidad, estuvieron la principal autoridad de Scotiabank, que es un banco canadiense. Entonces se hizo un convenio con la universidad, con el Departamento de Informática de la Universidad Técnica Federico Santa María. Por eso que una de las opciones del certamen era que pasa con la banca digital, porque ellos nos están pidiendo que colaboremos en conjunto para la transformación digital, entre otros elementos de la banca digital, que es lo que les interesa. Por ahí van a salir temas de memoria, van a salir un montón de temas. Entonces se pidió que un estudiante nos representara. Y habló el rector, habló el presidente del banco, habló el director del departamento y un estudiante. El estudiante que habló es Gabriela Sepúlveda. Gabriela Sepúlveda hizo este curso, y ella se llevó una tarea para la casa. Porque yo les planteo a todos los estudiantes, ustedes que están hoy día presentes conmigo, y les digo: miren, jóvenes, ¿cuáles son sus fortalezas, habilidades? Lo que ustedes quieran. Pero, ¿cuál es su estrategia? ¿Cómo ustedes van a cambiar la situación en la cual están, situación presente, a situación futura? ¿Ustedes cómo lo van a hacer? Porque, claro, uno puede decir: mire, estas son mis fortalezas y mis debilidades, pero tú quieres ir a un nuevo estado, ¿cierto? Porque planificación estratégica es: tú estás en un lugar y quieres ir a otro lugar. Estás en un lugar y quieres ir a otro lugar. Entonces, en concreto, de un lugar al otro lugar, ¿cuál va a ser tu estrategia para ir de ese lugar a este? Entonces ella decidió que ella quería dedicarse a la ciberseguridad. Y hoy día es una persona importante, es compañera de ustedes, si ni siquiera salió de la universidad. Pero hoy día es una de las personas jóvenes que está muy bien situada en inteligencia, en lo que significa ciberseguridad. Y le dio. Hizo un discurso brillante, mejor que todas las otras autoridades que había sobre el tema de ciberseguridad
Está trabajando en ciberseguridad, siendo estudiante. Viene a clase cuando puede, porque está trabajando en ciberseguridad. Entonces, en algún momento le dicen, bueno, ¿y cómo tú siendo tan joven, chiquilla, te metiste en este tema? No, porque yo le hice caso al profe y yo dije, ¿sabe qué? Yo quiero estar en un estado, conozco mi fortaleza y quiero construir un futuro en base. Lo hizo ella. Entonces, le dejo esa tarea. Y eso fue lo que les planteé, les pregunté, le dije, terminó el certamen, los de Santiago se fueron, pero les dejo una tarea para la casa. A partir de su FOA, qué es lo que quieren ser y cómo van a ir, cómo van a tratar de ir, ¿no? Es inteligencia emocional. Eso no tiene que ver con certámenes, con materias. No asustarse los cambios. Ser proactivo. Proactivo es que está antes que el cambio, promueve el cambio, no reactivo. Reactivo es que pasó esto. ¿Qué hacer? Gestionar bien el tiempo, indudablemente, porque la inteligencia emocional también dice, oye, me encanta esto, pero tengo que irme a hacer esta otra tarea. Eso es inteligencia emocional. El no dejarte absorber por algo que es interesante, pero tienes que saber dosificar. O no te gusta, tienes que dedicarle más tiempo. Y viene qué bonita la última, saber autogenerar momentos de felicidad. Porque la felicidad depende no solamente de otro, es que uno tiene que buscarlo, ¿eh? No cae por añadido. En esta otra lámina, que está al lado izquierdo, hay 10 elementos que están mencionados ahí, que también tienen que ver con inteligencia emocional. Por ejemplo, construir confianza. ¿Cuál es el problema de Chile? Hoy día en Chile no hay confianza. Establecer objetivos comunes, crear sentido de pertenencia. Fíjense que una cosa buena que tiene la universidad, que no es de ahora, es de siempre, el haber creado esa pertenencia, el ser sano. Involucrar a la gente en la toma de decisiones, la cuarta. El quinto, construir entendimiento. ¿Cuál es un problema fuerte que tiene Chile? Chile no construye. No hemos sido capaces de construir un entendimiento. 6. Motivar la responsabilidad, no solamente motivar, sino que la responsabilidad. La responsabilidad hay que motivarla. Levantarse temprano no viene gratis, para muchos. Aprovechar la diversidad, celebrar los éxitos del grupo. Oye, nos fue bien, ser un líder, ¿eh? Impulsar todo lo que es la comunicación. Entonces son elementos que tienen que ver con inteligencia emocional. Fíjense que PMBOK, este organismo que está acá y que el próximo año nosotros lo vamos a trabajar en gestión de proyectos. Yo voy a ser su profesor de gestión de proyectos, vamos a trabajar con el PMBOK. El PMBOK, PM en gestión, ¿eh? De proyectos, management de proyectos, PM, management de proyectos. Entonces el PM te habla de 11 elementos de habilidades interpersonales, porque antes habíamos hablado de habilidades interpersonales, entonces aquí hay diversos autores, diversos estudios, entonces las habilidades interpersonales te hablan, bueno, liderazgo, trabajo en equipo, motivación, comunicación, capacidad de influir, tomar decisiones, conocimiento, manejar sin conocimiento, de política, de cultura. Porque si tú vas, por ejemplo, a Perú, tú tienes que ir hablando, bueno, estoy en Perú, tengo que situarme, etc. O vas a Punta Arenas. Bueno, y vas a llegar a Punta Arenas y decir, mire, a ver, ¿cómo son los puntarenenses? O las puntarenenses, que hay una compañera nuestra allá. Entonces, uno tiene que situarse, ¿no?, respecto a estos elementos. Por ejemplo, nuestra compañera de Punta Arenas, ¿qué hora es en este momento en Punta Arenas? Es la misma hora que ella. ¿Y en junio? No sé por qué estoy allá. Ya. Lo que pasa es que en Punta Arenas tuvieron que cambiarle el horario. Sí, en invierno, porque el invierno es las noches se hacen demasiado largas y hay sol solo desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Escucharon los demás?
de las 9 a las 4. Entonces en Punta Arenas se cambió el horario, para que los puntareneses se pueda ver un poco el sol. ¿Ah? Entonces, hay cosas como esa, por ejemplo. ¿Ah? Entonces uno tiene que habituarse a la cultura. El viento de Punta Arenas, por ejemplo, en ninguna otra ciudad de Chile, cuando uno va a atravesar la plaza, tiene que agarrarse un cordel, porque si no el viento te lleva y te bota. Y como además no solamente te bota, sino que hay hielo, si es que hay hielo, el golpe es duro, porque te resbalas. ¿Ah? Entonces, se dan cuenta de elementos culturales. ¿Quién es el que está más al norte hoy día? Porque ya sabemos que Bárbara está allá en Punta Arenas mismo. ¿Quién está más al norte? ¿Quién está en algún... A ver, ¿hay alguien que esté más allá de La Serena? En este momento. A ver, ¿hay alguien que esté, porque después de la quinta región viene la cuarta, ¿hay algo en la primera, segunda, tercera, cuarta región? ¿Nadie? ¿No hay nadie entonces para el norte? Yo ¿Están estoy todos hacia... Hola, Sí, dime. yo estoy en Copiapó, Ah, en Copiapó. sí, tercera región. Tercera región. ¿Cuántos grados de calor hay en este momento? Más o menos. Hartos, no sabría decirle, tendría que buscarlo. ¿Tú eres copiapino? Sí, sí. O sea, para ti 32 grados no te asusta. Mm, igual un poco, igual el último año he perdido la costumbre. Perdiste la costumbre, pues sí. Claro, como que Sí. me aclimateaba al paraíso, un poco. Claro, lo mismo le debe pasar a la pobre Bárbara que está en Punta Arenas ya. ¿Ah? Eh, y, y al frío, ¿ah? Entre paréntesis, la gente de Punta Arenas siente frío en Valparaíso. ¿Ah? Y me comentan cosas de, estoy hablando de política y cultura. ¿Por qué? Porque en Punta Arenas las casas tienen calefacción. Nosotros acá no. A lo más tú pones una estufa, pero vaya al baño y en el baño no hay estufa. Entonces en Punta Arenas eh, la calefacción es central. O sea, habita todo el lugar porque el frío es fuerte. ¿Ah? Entonces, son los elementos. Bueno, facilitar acuerdos, gestionar conflictos, negociar, proporcionar orientación, mire qué podemos hacer. Todos esos elementos son habilidades interpersonales, dice el PMBOK. Estoy hablando de una organización de ingeniería. PM es organización de ingeniería. Ustedes no digan, el profe se puso medio psicológico, a lo mejor está medio emocionado. Bueno, las emociones son inteligencia emocional, el manejo de las emociones. Bueno, otra idea, el tema del liderazgo. Es una de las inteligencias asociadas, uno de los elementos de la inteligencia emocional, el liderazgo. ¿Qué es lo que es el liderazgo? Es la situación que uno tiene de influir en los demás. El líder nos dijo, ¿cuál es el problema de Chile hoy día? No hay liderazgo. En Chile no hay ningún líder. Y cuando no hay ningún líder, tú no tienes a quién seguir. Y eso es un problema grande, porque dice, ¿a quién voy a seguir si no tengo a nadie? No hay referente. En Chile no hay referente, no hay líderes. Ahora, ¿es solamente un problema de Chile? No. Lo que está sucediendo es que, y eso uno tiene que tenerlo presente, es que en el mundo hay pocos liderazgos. ¿Trump es un liderazgo? Obvio que no. Bolsonaro tampoco. El Papa tampoco. Entonces no tenemos líderes. Maduro tampoco. Lo más cercano que tenemos del líder acá, y que es odiado por la mitad de la gente, es la señora acá, la Cristina Kirchner en Argentina, que la ama el 60% de la población y la odia el otro 40%. Pero en Chile ni siquiera tenemos eso. No tenemos a nadie que amen a alguien. Aquí en Chile los políticos están en un 3% entre 3, 6, 7% de apoyo. No hay liderazgo. Entonces, el liderazgo es alguien que influye en los demás. A ver, hay dos tipos de liderazgo. ¿Eh? Miren, aquí área sobre la curva, área bajo la curva. Área sobre la curva y área bajo la curva. Porque el liderazgo está de este señor que toma la decisión y la anuncia, toma la decisión y la anuncia, o sea, poca libertad y mucha autoridad. Está usando un poder coercitivo, lo haces o lo haces. Y voy bajando gradualmente hasta, por ejemplo, permitir la mayor libertad, que usted haga lo que corresponde dentro de ciertos límites, y emulen a alguien que es Gandhi. Gandhi
Gandhi, por ejemplo, jugaba en esta última área. La gente, parte de las personas que vivían en la India querían emular a ser Gandhi. Entonces, Gandhi daba ciertas líneas y la gente lo seguía. Mucha libertad y él usaba muy poca autoridad. Fundamentalmente la autoridad era, bueno, si no quieren la paz, yo voy a morir de hambre, porque hacía huelgas de hambre muy importantes. Entonces, pero no tenemos un Gandhi hoy día en el mundo. No tenemos un Gandhi. Entonces, el liderazgo pasa, por ejemplo, con la personalidad del líder, la personalidad de gente que sigue al líder, la estructura, los grupos que rodean al líder y la situación en general que atraviesan el grupo, el país, etc. Entonces, hoy día en Chile no hay líder. Bien, otra habilidad, otro elemento de la inteligencia emocional es el ser grupo o ser equipo. No es lo mismo un grupo que un equipo. No es un grupo que un equipo. Un grupo, tal como lo dice bastante bien la definición, es un conjunto de personas que interactúan unas con otras para alcanzar determinados objetivos específicos. Y un equipo es un conjunto de personas que poseen competencias complementarias para contribuir comprometidamente al cumplimiento de una meta común, generando grandes sinergias. La gran diferencia que ustedes ven es que en el primero lo que se busca es fundamentalmente un objetivo que se especifica mucho. El objetivo es mucho menos que una meta. Alguien me hizo esa pregunta el día de la preparación para el certamen. Profesor, ¿puedo explicar la diferencia entre meta y objetivo? Metas son pocas, objetivos son varios y múltiples. Entonces, por ejemplo, hoy día, cuando yo les digo tienen que juntarse en grupos de 3, no les estoy diciendo un equipo de 3. Les mentiría si yo les dijera, miren, ¿saben? Ustedes lo que tienen que hacer, jóvenes, es armar equipo. No, ¿cómo van a armar equipo? No se conocen prácticamente. No tienen mayor confianza entre ustedes. Estoy mirando el lado derecho de la lámina. Claro, tienen un sentido de objetivo común. Hay que hacer el trabajo que dio el profe hasta el sábado. Sentido de pertenencia, sí, básicamente hay un poco, son Sanzano, informático, Valparaíso. Me acoté un poco porque antes era Santiago del Paraíso, ahora somos Valparaíso. Decisiones. Empatía, sí, pero probablemente no va a faltar en este grupo de que alguno de ustedes va a decir, oye, ¿de qué consistía la actividad que había que hacer? No, que sabes que no me he leído, no he visto el video, entonces como no he visto el video no sé de qué están hablando. Oye, pero ponete en el caso nuestro, nosotros tenemos que resolver esta tarea, etcétera, este trabajo, salgamos por favor. Compromiso mutuo, no mucho, no mucho. Acuérdense que el viernes van a haber algunos buscando equipo, grupo, porque equipo no. Saber comunicarse entre las personas, ser diversos. Una de las cosas que los chilenos teníamos poco, nosotros éramos poco diversos. En Chile antes no se conocía a la gente de raza oscura, no había. El procurar tener un éxito común y que haya algún líder. Esto de aquí al sábado no lo logramos. Tal vez el próximo año en la feria, algunos van a ser equipos y otros no van a pasar de la característica de grupo. Pero grupo entonces es un nivel de preparación para tratar de ser equipo al cual algunos van a llegar, no todos van a llegar. Otro elemento de la inteligencia emocional tiene que ver con motivación. ¿Qué es la motivación? Es moverse, es darse foco, darse energía, es motivarse, es decir, oye, yo quiero hacer esto. Y fundamentalmente la motivación viene del resultado que tienen ustedes, la persona, con respecto a la situación determinada. Pregunta. ¿Quién de ustedes está motivado para volver a clase presencial? ¿Quién de ustedes? Levanten la mano, por favor. Ya. Una persona, 2. Ya. Más, necesitamos más. 3, 4.
Y yo 5, yo quiero volver a clase. Habemos 12 en total. Hay otros que no están motivados. Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor varios de ustedes decían, yo antes me motivaba, pero ahora no me motivo. No me motiva la cuestión. Volver. Entonces, se dan cuenta, porque la interacción del individuo con la situación, esto no, puede que en otro motivo, yo en este momento alguien podría decir estoy desmotivado. No siempre estoy desmotivado, pero en este caso en particular estoy desmotivado. Si quieren agregar algo, por favor, agreguen. Ahora, todo esto se estudia. Si a ustedes los nombran jefe de proyecto, encargado de un proyecto, cuando te vayas a trabajar o a hacer la práctica, entonces tú tienes que estudiar este tema. Tú no puedes decir, bueno, y la motivación no es mi problema, es problema tuyo. Siempre debería ser un tema nuestro, como me motivo. Si estoy desmotivado, ¿qué puedo hacer? Ahora, la motivación tiene una escala, esta es la teoría de Maslow, que es una escala de 5 niveles. La primera son las necesidades fisiológicas o básicas. Por ejemplo, chiquillo, tengo que ir al baño, lo siento, no puedo seguir haciendo clases. La segunda, necesidad de seguridad, profesor, pero si yo voy a clase, ¿qué puede pasarnos? Nos podrán tirar una piedra, etcétera, los chiquillos que van a ir a hacer la prueba de la PSU el lunes, martes. ¿Va a haber un ambiente de seguridad, que a ellos no les pase nada? Tercero, las necesidades sociales, tercer nivel, o sea, las primeras ocupan más ancho la base, entonces van, o sea, el tercero es ya un valor agregado, la necesidad social, el sentido de sentir afecto, de que de alguna manera yo tengo relación con otro. Cuarto, la autoestima. Sentirse, me siento bien, yo creo que me siento bien conmigo mismo. Y cuarto, la necesidad de autorrealización, el querer trascender, el querer hacer algo bien. Yo voy a hacer este trabajo y lo voy a hacer bien. Esa es la motivación. Componente de la inteligencia emocional. Otro elemento de la inteligencia emocional es saber comunicarse. ¿Y qué es lo que es comunicarse? Siempre hay un emisor, un receptor, un emisor o múltiples receptores viceversa, donde se transfiere un mensaje y donde uno tiene que saber escuchar. Ojo, no estoy hablando de la comunicación, que a lo mejor ustedes hablaron de comunicación de datos en el ramo de redes, o sistema de estudio. No, estoy hablando de la comunicación más humana, que puede tener componentes tecnológicos. Yo estoy hablando fundamentalmente de esa comunicación entre tú, yo, nosotros. Ahora, no es fácil la comunicación. ¿Por qué? Porque es un tema que muchos desconocen. Cuando les pregunté a cuántos ustedes han seguido, le hicieron, le hablaron de inteligencia emocional, 2 de 12 dijeron algo. Y la comunicación es uno de los elementos. Más allá que ustedes le hayan hecho un curso en el colegio, liceo que se llamaba lenguaje y comunicación. Mucho más que eso. Ahora, ¿por qué ocurren esos problemas? Porque hay un desconocimiento, hay problemas semánticos. Por ejemplo, nosotros estamos en Valparaíso, todos. Ustedes son alumnos de Valparaíso, van a la panadería y compran un pan batido. Van a Santiago y dicen quiero un pan batido. Tienen que preguntar qué cosa que está pidiendo este señor, un pan batido. ¿Qué será eso? Un pan que se bate. Sí, el batido se bate, por eso se llama batido. O en Santiago, alguien le va a preguntar, puede que en una panadería te diga, no está pidiendo pan batido, está pidiendo... en Santiago tenéis que pedir por una marraqueta. Marraqueta se llama en Santiago, y estamos en Chile. ¿Y por qué se llama marraqueta? En Valparaíso se llama batido porque el pan se bate. En Santiago se llama marraqueta porque el primer señor que instaló la panadería se llamaba Marraquet, era un francés. Y todos iban a comprar pan que él hacía, cuando él llegó a Chile trajo ese pan, entonces era el pan del señor Marraquet. Y se terminó transformando, bueno, cómprate una marraqueta. Que efectivamente es un pan que se bate. Entonces en Valparaíso se llama batido y en Santiago se llama marraqueta. ¿Cómo se llama en Copiapó?
Acá le decimos marraqueta también. Ya. ¿Y en Punta Arenas? No sé, creo que lo he escuchado de las dos formas, en verdad. Ah, ya. ¿Te das cuenta? Entonces, estamos en un problema semántico. Barreras personales, actitudinales, me cae mal. ¿Cuántos profes a usted no le caen mal? O a usted no le caen mal al profe, viceversa. Codificar inadecuadamente. Por ejemplo, yo podría decir hoy día, de los 13 alumnos que hay, porque en este momento hay 13, más yo, eh, hablan 2 o 3, ¿qué pasa con los demás? Ah, los demás no están ni ahí, son unos flojos, etcétera. Yo diría, flojos, ¿por qué no hablan? Yo diría, profesor, no puedo, no tengo micrófono. Profesor, no tengo el ancho de banda, etcétera, ¿se dan cuenta? Y alguien se puede ver enojado y nada que ver. Codifico inadecuadamente, no me doy cuenta. O de repente un alumno se levanta y sale de la sala y ¿cuántas veces el profesor no se ha enojado? ¿Y usted para dónde va? El alumno, ¿cómo le va a decir? Es que me voy al baño, que si no llego, no llego. ¿Se dan cuenta? Entonces, una serie de elementos que están presentes. O la negligencia de reacción del receptor. ¿Qué hubiera pasado si yo el otro día no oigo? ¿Saben que el certamen son 2 horas, punto, se acabó? Esto sobre ¿cómo no pueden? ¿Cómo no es capaz de reaccionar? O hago una evaluación prematura. No, todos mis alumnos entienden, que si nadie entendió nada. O hago una deformación y un filtrado. ¿Qué significa eso? No, si yo creo que todos mis alumnos, lo que pasa es que los alumnos de informática no hablan, ¿no? Que no quiero hablar en su clase, doctor. O la sobrecarga de información. Hoy día, por ejemplo, cuántas horas nosotros dedicamos a comunicarnos a través de las redes sociales y de ahí a veces interpretar erróneamente la realidad. Fíjense que el medio más por el cual la gente más se ha comunicado y le cree a Facebook después del 18 de octubre. Y cuando todo el mundo sabe que Facebook transmite mentiras, porque la gente pone mentiras también. Y el medio al cual la gente más confía en Chile en este momento, porque ya no confía ni en el diario escrito, ni en los canales de televisión. El segundo es la radio, el medio que. Entonces estamos hoy día sobrecargados de información, o mal uso de canales. Nosotros mismos, por ejemplo, en este momento usamos Zoom. A lo mejor Zoom no es lo más adecuado. A lo mejor sería Skype. O la clase presencial. ¿Se dan cuenta? Distintos canales. Y no entender el lenguaje corporal. Las personas, nuestros cuerpos hablan. Nuestros cuerpos hablan. Lo estoy utilizando eso, lo sé utilizar. Bueno, y de esa, otro elemento importante en la inteligencia emocional es la capacidad de negociar. Fíjense que nosotros sabemos negociar. Nunca nos enseñaron. Nunca nos enseñaron a negociar. También en la universidad nosotros no negociamos. Los profesores decimos, señores, esta es la fecha del certamen. Profesor, pero yo tengo otro certamen esa misma. Bueno, yo el primer día les dije que ese era el certamen y usted debería haberse preocupado en ese momento. Y usted vaya a hablar con el profesor, sí, pero el profesor no nos escucha. Nosotros no practicamos en Chile la negociación. Sencillamente imponemos condiciones y el que le gusta, le gusta y el que no, mala suerte. Yo estuve en Turquía hace unos pocos años atrás y me llamó la atención que cuando me ofrecían un producto y yo decía que lo compro, el tipo se enojaba y no me lo vendía. Entonces, por ejemplo, tú vas aquí a Falabella y te dicen, ¿cuánto cuesta la camisa o la blusa? Bueno, la camisa cuesta 15.000 pesos. Oiga, y hay posibilidad de que me cueste un poco menos. No, 15.000 pesos. Si es que te dicen. Ahí está, vaya usted ahí al tótem y vea el precio en la lista. Entonces nosotros en Chile no tenemos capacidad, no tenemos la escuela de negociación. Ni siquiera nosotros como profesores la motivamos. Entonces, después pregunté yo y me dijeron que yo los había ofendido.
Porque el tipo, lo que se trata es de negociar, ese es el arte. No es que tú digas, ¿y cuánto cuesta la billetera? 10 lucas, toma, aquí tiene las 10. No, 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 no sé. No estoy disfrutando la venta. ¿Cómo puedes llegar y comprármela y no disfrutar? Si yo lo que estoy haciendo es disfrutar la compra-venta. Ayer, justamente, tuve que irme a Santiago muy temprano. Tenía que estar en Santiago temprano. Primera vez que volvía de lunes a viernes a Santiago. Y ahora todas las actividades se hacen bien temprano, por si acaso después hay protesta. Entonces, a las 6:15 tuve que tomar un auto que nos llevaban de la universidad. Y iban dos profesores, un profesor y una profesora que habían estado en Irán. Y contaban, por ejemplo, una sutileza que tienen los iraníes, que decían a todo esto que son extraordinarias buenas personas, más allá de lo que te cuentan los gringos, te los muestran así como ultra, gente ultra, etc. Entonces, lo que nos contaban es que hay un elemento que se da y que ellos te ofrecen algo. Y tú tienes que decirle, aunque tú quieras, tú tienes que decirle, no, sabe que sí, podría ser. Entonces, y hay una palabra que te enseñan en iraní, que tú tienes que 3 veces decir que sí, podría ser, pero no, ahora no. Entonces tú 3 veces tienes que decir que tienes interés en lo que te están ofreciendo, pero que probablemente tú lo vas a adquirir o lo vas a aceptar. Pero no puedes decir de inmediato que te gusta. Es una negociación al revés. Y tiene una palabra, entonces cuando uno va a Irán le dicen, miren, le van a ofrecer algo. Y cuando le ofrezcan algo, usted acuérdese por decir algo de chira. No es que sea chira la palabra, pero acuérdese chira. Chira significa que usted dice, sí, podría ser. El otro tipo te va a insistir, entonces tú tienes que decir, mire, a ver, ¿y qué otra característica tiene? Etcétera. Y a la cuarta vez, tú tienes que decir que sí, pero no antes. En Irán. En Turquía me pasó a mí al revés. Yo acepté inmediato y se enojaron, digamos. La venta, en este caso me están observando. Entonces, la negociación es un proceso en que una parte o más partes percibe que la otra, por ejemplo, bueno, ese es un conflicto, que alguien te quiere joder. Entonces, por ejemplo, el negociador es duro. Aquí, señores, se va a hacer lo que yo diga. Hay negociadores blandos que dicen, ya, ok, no me hago problema, no tengo tiempo. Y hay otros negociadores que se llaman negociar en base a principios. O sea, yo esto estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo por principio con respecto a algún elemento. Entonces es un proceso así de oportunidad de intercambiar promesas, contraer compromisos, ver cuáles son nuestras diferencias. Hay otras negociaciones que son en base por ejemplo, cuando uno gana, el otro pierde. O sea, si yo vengo y a usted le digo, señores, aquí esta es la regla y punto, etcétera, y el que se jode, a lo mejor yo gané, pero finalmente perdí. Porque si yo gano a costa que ustedes pierdan, al final eso me va a costar a ustedes. Y la peor negociación de todas, que es la típica de las guerras, en que los tipos se van, cuando hay una guerra nadie gana, todos pierden. Uno dice, sí, pero conquistamos territorio. Claro, se conquistó territorio, pero ¿cuánto, a qué costo humano? ¿Qué pasó con todo eso? ¿No? Bien, estamos ya por terminar la sesión y vamos a repasar algunos elementos entonces asociados con la inteligencia emocional. Cómo usar. Hoy día se habla, llamamos gestión de personas. Entonces, aprovechemos algunos elementos tan formulados acá, que es un abecedario de la A a la Z, y nos dicen, miren, ¿saben qué? Actuemos con inteligencia emocional. Entonces, dentro de actuar con inteligencia emocional, hay una serie de elementos.
que están desde la A de buscar apoyos, ya, no, en este momento hay 41, hace un momento, chat, yo dije, hay tanto, no, lo que en este momento hay, están haciendo en clase, en paralelo, como 41 cursos. Eso era un numerito que se tendría al costado. Hay 41 cursos que se están haciendo en este momento. Bien. La A es de apoyo, la B es de, por ejemplo, sacrificar mi tiempo y beneficio en beneficio de los demás. La C de promover el cambio dentro de nuestras organizaciones. La D del ego tarea para el desarrollo del talento. Y así sucesivamente. Por ejemplo, la U, fomento la unidad, etc. Hay alguien que en Pinterest se dio este trabajo de poder resumir de alguna manera la inteligencia emocional a través de este alfabeto, donde la ñ no se puso, ¿no? Se puso ñ de español, digamos, alguien que hizo este trabajo simpático de hacer como un test de inteligencia emocional a través de preguntas que nos hacemos de la A a la Z para saber si practicamos la inteligencia emocional, ¿no? Por ahí alguien decía, por ejemplo, ¿tengo el camino claro para conseguir mi meta o me voy en un zig-zag? ¿Eh? Entonces era un tema simpático, un abecedario de la inteligencia emocional, y el tipo lo va periódicamente refrescando. ¿Ah? Entonces aquí uso la C de cambio. Bien, estamos entonces terminando nuestra clase en lo formal. Antes de terminar, el certamen se basó en transformación digital. Nadie me puede decir, profesor, yo no tenía idea que el certamen iba a ser de transformación digital, porque cuando les mandé el mail de aviso, decía, va a haber, se va a referir a transformación digital. Esa va a ser la base de las preguntas. Lo único que puede haber varias formas de certamen. Entonces, pero todas las formas se referían a transformación digital. Entonces, ¿por qué termino la sesión de hoy día con transformación digital? Porque la transformación digital, imagínense lo que significa, el tremendo impacto que tiene, es gigantesco. No es fácil hacer transformación digital pensando en las personas. Entonces, pensando en las personas, aquí hay una serie de compromisos que yo tendría que adquirir con las personas para poder desarrollar la transformación digital pensando en las personas, pensando en las competencias. No todas las personas van a tener las competencias para poder desarrollar la transformación digital. Entonces, lo que nos plantea esta lámina es cómo, cuando yo hablo de personas y quiero realizar una transformación digital, yo tengo una serie de inconvenientes naturales en la incompetencia que van a tener las personas, porque este es un mundo nuevo, y cómo yo podría hacer algunos cambios para poner en marcha este tema. Porque no es un tema fácil y tiene que ver con gestionar las personas y también autogestionar. Entonces, cómo pasar del estado A al B para tratar de desarrollarlo. Por ejemplo, la gente no va a estar mayormente de acuerdo con transformación digital. Ese es un tema que ustedes van a egresar, se van a titular en 2021, un tema que va a estar totalmente en boga. Oye, transformación digital aquí, allá, etcétera. De hecho, estamos desarrollando un proyecto con Ignacio Urizar, un memorista, está por titularse ya, chico bastante bueno de Santiago. Y justamente estamos viendo cómo la transformación digital afectaría a los estudiantes y profesores de informática para poder implementarla. Bien, entonces, la clase hoy día se ha basado en cómo potenciar la inteligencia emocional
Ninguno de nosotros la tiene totalmente desarrollada, entonces vamos a tener que hacer algunos cambios. Sabemos que la inteligencia emocional es tremendamente importante en gestión. ¿Cómo voy a gestionar si yo no considero la segunda parte de las personas? O sea, no